Muy buenos días a todos. Bienvenidos a estas sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior como IPENS 2025. Somos la Academia de Matemáticas y yo soy el profesor Iván Rodríguez Solares y el día de hoy vamos a ver la sesión número 8. Entonces vamos a proceder. El objetivo de la sesión es que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para resolver reactivos que incluyen figuras geométricas planas. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuáles son las figuras básicas. En este caso ahí tenemos las figuras como el triángulo, paralelogramo, cuadrado y rectángulo. ¿Vale? Vamos a ver qué viene siendo el perímetro. El perímetro es la suma de la longitud de los lados de un polígono o la medida de la longitud del contorno de cualquier figura plana. En cambio, el área es la medida de la región o superficie encerrada de una figura geométrica o es la medida de la extensión de una superficie. Ahí podemos observar diferentes figuras y su fórmula para hallar el perímetro y el área, que estas pues ustedes las han visto en el transcurso de su secundaria. Vamos a ver otras figuras básicas como son el rombo, el trapecio, los polígonos regular y el círculo. Y como también vamos viendo, tenemos la fórmula para hallar su perímetro y su área. Entonces, apréndansela bien porque las vamos a retomar en las actividades o en los ejercicios posteriores. ¿Vale? También vamos a ver qué son las figuras 2D y 3D. ¿Vale? Las figuras 2D son aquellas que tienen longitud y ancho, no tienen profundidad. Estas figuras son planas, como las figuras geométricas que se muestran en la diapositiva, como podemos observar el triángulo y el cuadrado. Esas son figuras 2D. ¿Vale? Las figuras 3D son objetos que tienen volumen y ocupan espacio, como una pelota de fútbol, como la podemos observar aquí, la pelotita, o como un cono de tránsito. Las figuras 3D también pueden observarse de diferentes ángulos, como lo podemos observar en el siguiente cubo, la cual tiene 6 caras, tiene 8 vértices y tiene 12 aristas. Entonces ahí podemos identificar cuáles vienen siendo las figuras 2D y 3D. Entonces, como les había yo mencionado antes, vamos a resolver problemas en los que incluyen hallar el área y el perímetro de diferentes figuras. ¿No? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, el cual nos dice cuál representa el área de la parte sombreada en la siguiente figura. Ahí, como les podemos observar, la parte sombreada vendría siendo la parte de color azul. ¿Vale? Entonces, queremos calcular esa parte, pero ahí nos está como que estorbando un circulito. Entonces, ¿cómo puedo hallar el área de la parte sombreado? Pues sería sencillo, podríamos primero hallar el área de la parte de color azul y le podríamos restar el área del círculo. ¿Vale? Entonces ahí podemos observar que tenemos tres figuras, tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado y también tenemos el círculo. Y nada más nos están dando dos datos que son 4 centímetros y 3 centímetros. Entonces vamos a proceder a resolverlo. Entonces vamos a hallar primero el área de triángulo. Entonces vamos a recordar las fórmulas que vimos anteriormente en la diapositiva. Y nos dice que el área del triángulo es igual a ver, piénsenle o revisen cuál sería el área de un triángulo. En este caso decimos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya la fórmula, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? ¿O qué procede? Pues a sustituir valores. Tenemos que la base serían 4 centímetros, porque es la misma, por la altura del triángulo, que en este caso podemos observar la figura que nos indica que es 3. ¿Eh? Entonces, rápidamente hacemos las operaciones. Decimos que 4 por 3 son 12. Y si lo dividimos entre 2, nos darían 6. ¿Eh? Entonces, el área del triángulo son 6 centímetros. Recuerden que
el área se mide en centímetros cuadrados o metros cuadrados, ¿vale? Ya tenemos el área de triángulo, ahora nos faltaría el área del cuadrado. Entonces, nuevamente recuerden las fórmulas, chicos. ¿Cuál sería el área de el cuadrado? Decimos que el área de un cuadrado es igual a lado por lado o lado al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este caso sería lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el lado de un cuadrado? Pues ahí lo podemos observar en la figura, que es 4, y lo vamos a llevar al cuadrado. En este caso nos darían 4 al cuadrado, nos dan 16 centímetros cuadrados. Entonces vamos a ponerle las unidades. Y ya tenemos el área de la parte sombreada, que si la sumamos, nos darían 6 más 16, nos darían 22 centímetros cuadrados. ¿Vale? Ahora vamos a hallar el área del círculo. Otra vez, recuerden cuál viene siendo su fórmula. Nos dice que el área de un círculo es igual a pi. Vamos a anotar el pi por radio al cuadrado, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a sacar el radio si no nos están dando el radio de la figura? Pero podemos observar que lo ancho de un círculo representa el diámetro, ¿vale? Y sabemos que el radio pues es la mitad del diámetro. Entonces, si vale 4 el diámetro, entonces el radio valdrá 2. Entonces vamos a sustituir nada más el radio, porque si observamos las respuestas, todas las respuestas están en función de pi. Entonces no es necesario sustituir ese valor. Entonces dijimos que el radio valdría 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y sabemos que 2 por 2 pues nos darían 4. Entonces el área del círculo equivale a 4 pi digamos que son 4 pi y sus unidades serían centímetros cuadrados. Entonces, como habíamos dicho, el área de la parte sombreada va a ser la resta. Entonces vamos a anotar la fórmula. El área de la parte sombreada, como ya lo habíamos mencionado, sería el área de la parte azul, que en este caso fueron 22. Y le voy a restar el área del círculo. En este caso fueron 4 pi centímetros cuadrados. Y dándonos la respuesta, que sería el inciso D. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo en el que involucramos el perímetro, perdón, el área de diferentes figuras. ¿Vale? Entonces vamos a proceder a hacer otro ejercicio en los que nos incluyan ahora perímetros y áreas de igual manera, ¿va? Entonces vamos a proceder a hacer el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Ahí tenemos el ejemplo 2, viene siendo del mismo tipo, dice cuál será el área de la parte sombreada de color azul en la siguiente figura, ¿vale? Entonces nuevamente ahí tenemos dos triángulos, uno de color azul y uno de color naranja, ¿vale? Entonces de igual manera podremos resolver similar al ejercicio anterior, donde primero calcularíamos el área del triángulo de color azul y posteriormente le restaríamos el área
del triángulo de color naranja. Entonces nuevamente vamos a proceder a anotar las fórmulas. Vamos a poner aquí una plumita. Y si bien recordamos la fórmula del triángulo que lo vimos en el ejemplo anterior, decimos que la fórmula es base por altura sobre 2. ¿Y cuál viene siendo la base del triángulo de color azul? Lo vamos a poder ver que son 6 por la altura, que también son 6, y que lo voy a dividir entre 2. Entonces, mentalmente, ¿cuánto sería? 6 por 6 nos da 36. Y si lo divido entre 2, nos daría la cantidad de 18 centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos el área de color azul. Y si podemos observar aquí, los triángulos son triángulos que son parecidos. Entonces aquí la altura vendría siendo la mitad. Entonces si aquí son 6 centímetros, entonces la altura vendría siendo 3 centímetros. Si aquí la base de triángulo de color azul son 6, entonces la base de triángulo serían la mitad, que serían 3. Entonces, como ya tenemos la fórmula, ya no es necesario volverla a anotar. Entonces, habíamos dicho que viene siendo la mitad, entonces la base sería 3 por la altura, que de igual manera serían 3. Y lo dividiría yo entre 2. Entonces, a ver, hagan los cálculos mentalmente, serían 3 por 3 son 9. Y si lo divido entre 2, nos darían 4.5 centímetros cuadrados. Y igualmente, como el ejemplo anterior, efectuaría yo una resta. Entonces, ¿qué restaría? Primero anotaría el área de la parte sombreada, que serían 18. Menos los 4.5. Y si hacemos los cálculos mentalmente, nos darían 13.5 centímetros cuadrados. Que en este caso nos vendría siendo la opción C. Entonces vamos a subrayar la respuesta correcta. Y nos daría opción C. ¿Vale? Entonces ya vimos dos ejemplos similares. Ahora vamos a resolver un ejemplo más para que ustedes ya puedan hacer sus actividades o sus ejercicios. ¿Vale? Entonces vamos a ver con el ejemplo número 3. Nos dice, determina el área sombreada que se muestra en la figura, cuyo diámetro de la circunferencia externa es de 8 centímetros. Y de igual manera, si podemos observar las respuestas, están en función de ¿qué? De pi. Entonces ahí tenemos tres figuras, tenemos un círculo un poquito mayor y dos círculos pequeños. Y el único dato que tenemos es el diámetro del círculo mayor. Nuevamente, pues vamos a proceder a recordar las fórmulas. Decimos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Vale, entonces vamos a anotar la fórmula.
para que la podamos ocupar, ¿sale? Entonces vamos a proceder a primero hallar el área del círculo más grande. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, sabemos que el diámetro vale 8 centímetros. Como no conocemos el radio, sabemos que el radio viene siendo la mitad del diámetro. En este caso, su radio vendría siendo 4 centímetros. ¿Vale? Entonces vamos a resolverlo. Entonces nos dice que es igual a pi. Vamos a anotar a pi. Dijimos que el radio es la mitad, entonces vendría siendo 4. Y lo voy a elevar al cuadrado. Y haciendo los cálculos mentalmente, seríamos que 4 por 4 nos darían 16. Y sabemos que las unidades, como estamos manejando centímetros, serían 16 centímetros cuadrados. Entonces ahí ya tenemos el área del círculo, ¿vale? Entonces serían 16 pi, porque está en función de pi, centímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el área de los dos círculos pequeñitos. Entonces vamos a poner el área de los dos círculos pequeñitos. Ya sabemos la fórmula. Entonces sería pi pero ahora, ¿cómo sacaríamos el diámetro? Si sabemos que la mitad viene siendo 4, entonces el diámetro del círculo pequeño viene siendo 4. Por lo tanto, su radio, si el diámetro mide 4, serían 2. ¿Vale? Pero que nos dice que el radio está elevado al cuadrado. Entonces, hacemos los cálculos mentales. Sería 2 por 2. Nos darían 4 pi centímetros cuadrados. Pero como sabemos que son dos círculos, entonces este área lo multiplicaría yo por 2. Y lo cual nos darían 8 pi centímetros cuadrados. Porque tenemos dos círculos pequeñitos. ¿Vale? De igual manera, como lo hicimos hace rato, el área total o el área de la parte sombreada, pues vendría siendo la resta tanto del área sombreada menos el área de los dos círculos pequeños. En este caso el área sombreado serían 16 pi menos 8 pi y si hacemos los cálculos mentalmente nos daría que 16 le quitamos 8, nos darían 8 pi centímetros cuadrados. ¿Vale? Indicándonos que la respuesta correcta sería el inciso B. ¿Vale? Entonces ya vimos 3 ejemplos donde involucramos el área de diferentes figuras, ¿no? Entonces vamos a dejarles unas actividades para que ustedes puedan desarrollar los conocimientos y puedan resolver de una forma más sencilla los ejercicios que vienen en su examen
que van a presentar en el Comipens. Entonces vamos a ver las actividades. Tenemos dos ejemplos sencillos. Dice cuál es el perímetro en centímetros de una circunferencia cuyo diámetro mide 10 centímetros. Y ahí tenemos las posibles soluciones. El ejercicio 2 dice Ángel tiene 314 metros de alambre para bordar su terreno circular sin que falte ni sobre alambre. Determina el área encerrada. Nota tomar pi como 3.14. Y ahí tenemos las 4 posibles respuestas. Vamos a ver dos ejemplos más, dos ejercicios más. Se calcula el área de la parte sombreada de la figura y nos están dando los dos diámetros, tanto del diámetro pequeño como del círculo grande. ¿Vale? Nos están dando el radio y ahí tenemos las posibles soluciones. Y el último ejemplo dice con los datos mostrados de la figura, ¿cuál es el área del pentágono? Entonces vean las figuras del principio donde nos dan las áreas y los perímetros de diferentes figuras. Una vez que ya hayan analizado los problemas, vamos a darles una liga. Son los mismos problemas, ahí ya los contestan de manera rápida y sencilla y colocan la respuesta que ustedes crean que sea pertinente y automáticamente les va a dar los aciertos que obtuvieron en estos 4 reactivos, siendo un total de 10 puntos. Cada reactivo vale 2.5 y ahí podrán observar o verificar qué tan hábiles fueron resolviendo esos ejercicios, ¿vale? Sin más por el momento, pues damos por concluida la sesión número 8. Espero que salgan muy bien la solución de sus reactivos y no me queda más que desearles excelentes días.